Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Bueno, hoy vamos a aprovechar para hacer pues un ejercicio o varios ejercicios prácticos para ver cómo están la redacción de sus títulos y para poder ver en la práctica si van bien, ¿verdad? Van bien dentro del desarrollo de las dos actividades que hasta el momento hemos estado desarrollando. Bueno, hasta ahorita vemos 13 participantes. Vamos a ver si de repente se van sumando, se van agregando un poco más de nuestros compañeros, porque es importante, pues de repente, pues ver esa parte práctica, ¿verdad? Para eso, ¿verdad? Para aprender. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si hay algún compañero o compañera que de repente, pues, nos pueda pues dar algunos de los ejemplos que redactaron en sus grupos. A ver, ¿algún voluntario? Abogado, ¿de los que vamos a investigar o de los que investigamos ya de los 10? De los 5 que crearon, Jafet. ¿Hay algunos ejemplos? Bueno, uno de los que tenemos nosotros es crisis en la Constitución Nacional de Honduras. Ajá. También tenemos consideraciones sobre la necesidad de las reformas en la Constitución de la República. Análisis en las reformas legislativas nacionales. Sí. Corte Penal Internacional orientada a Honduras. Y política irregular en materia de nexos con el narcotráfico. Okay. Veamos el primero, Josué. ¿El primero me lo repite? Ok. Crisis en la Constitución Nacional de Honduras. Bueno, veamos la perspectiva del título que ustedes están redactando. Me imagino que ustedes lo están viendo desde el enfoque de alguna situación actual o hay algún evento específico que ustedes refieren dentro de la Constitución jurídico. Bueno, creo que el mayor enfoque ha sido por el asunto de la reelección, que ha venido a causar una cierta crisis porque la Constitución nos da un patrón donde los artículos lo prohíben, pero se hizo una maniobra ahí para que alguien quede, aunque sabemos que la Constitución no lo permite. Ok. Bueno, entonces ahí, Josué, es importante que lo podamos simplificar un poquito, porque recuerde que la Constitución toca tantos temas. Bueno, la Constitución de Honduras es una de las constituciones más completas a nivel formal en Latinoamérica, porque reúne pues una serie de articulados, ¿verdad? Que de alguna u otra forma pues dirigen pues el Estado hondureño. Entonces, no está mal el enfoque que de repente le quieren dar, pero entonces sí tendrían que cambiar el título. Y el título lo pudieran orientar, por ejemplo, algo así, como que de repente ustedes quieren hacer un análisis, ¿verdad?, del tema de reelección, que ese sería el objeto del problema, y ubicarlo desde el punto de vista de una crisis en cuanto a algún evento político en nuestro país, ¿verdad? Como para hacerlo un poquito más simple y más directo. Tal vez ahí solamente de ordenar las ideas, como para decir, bueno, análisis de la reelección en nuestro país y tal vez ahí echarle un poquito más de chile en el sentido de cómo ha afectado en cuanto a
a lo que es el accionar del Estado, algo así, ¿verdad? Tal vez como para poderlo orientar mejor. Les doy una idea porque recuerden que también depende del enfoque que ustedes le quieran dar. Si solamente lo quieren ver como un análisis jurídico, entonces ahí sí tendría que irse solamente a mencionar a lo que van a hacer, que sería análisis del tema de reelección en la Constitución Política de Honduras. Ese sería el título, ¿verdad? Nada más, si lo ven estrictamente dentro del punto de vista jurídico, ¿verdad? Ahora, el segundo título, Josué. El segundo es consideraciones sobre la necesidad de las reformas en la Constitución de la República. Ahora, ¿ahí en qué enfoque lo están dando? Me imagino como algunas mejoras dentro del status quo. Sí. Sí. ¿Qué tipo de mejoras creen ustedes que se podrían ir estudiando en nuestra Constitución? Ahorita sí me quedé en culpa. Pero bueno, creo que de las consideraciones en mi punto de vista, creo que tal vez el juicio político en el aspecto de que es algo que, bueno, no he ahondado mucho, pero que nos podría beneficiar el aspecto de poder, de ser necesario, como, bueno, es que es necesario. Sí, porque si se ha fijado, bueno, hace poco hubo un interés de llevar a cabo un juicio político al actual presidente, pero no prosperó dentro de lo que fue el Congreso. Pero fíjense de que de repente ahí lo que ustedes pueden ver también es diversas situaciones que se han presentado en la Constitución. Vaya, por ejemplo, ya ustedes mencionaron el tema de reelección. Otro de los temas que estuvo de moda en cuanto al tema de constitución fue lo de las llamadas ciudades modelo, ¿se recuerda? Ese podría ser un enfoque también. Otro enfoque que de repente ha estado de moda también, además del tema de las ciudades modelo, y además también algo de lo que me mencionó ahorita, ¿qué otro tema me dijo? Bueno, lo que es el juicio político debido al ser necesario en pedir el cargo. Sí. Podría ser, también se podría considerar. Entonces ahí solamente, Josué, lo que tendrían que hacer es definir más claramente por dónde se van a enfocar, ¿verdad? ¿En qué situación? Vaya, podría ser uno de los más graves problemas que hemos tenido en los últimos tiempos ha sido, por ejemplo, la falta de independencia de poderes, vaya, por decir así. Porque ustedes han visto de que el Congreso como tal ha dictado una serie de situaciones en las cuales de alguna manera han afectado los intereses del Estado y que han tenido, pues, de alguna forma algún tipo de injerencia dentro de la administración del resto de los poderes del Estado. Vaya, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y aún dentro del mismo Poder Legislativo. Desde la crisis política que tuvimos en el año 2009, se ha venido dando esa situación, si ustedes se han fijado, se han percatado. Bueno, entonces dejemos en stand-by el segundo como para mejorarlo, pero ya el primero ya tienen ustedes más o menos algo concreto. Veamos el tercero, Josué. El tercero es el análisis de las reformas legislativas nacionales. Ok, ahora, ¿en qué periodo, Josué? Bueno, creo que eso sí no lo definimos, pero eh, creo que podríamos optar por el periodo, por este periodo de sería 2018 a
al 2021. Bueno, ahí lo que tienen que hacer es enfocarse a lo más puntual, porque recuerden de que si hablamos de reformas, por ejemplo, algo importante, pueden tocar el tema de reformas electorales, Josué. Eso está de moda ahorita, ¿verdad? Y está dentro de lo que es el tema de la Constitución de la República también. Entonces, podrían enfocarlo por ahí, tal vez como para puntualizarlo, ¿verdad? Ese es el tema que tenía en la cabeza, pero se me había perdido. Más que todo porque ahorita pues estamos hablando de la situación de una de las elecciones internas que ya vienen ahorita este próximo domingo 14 de marzo, y otro tema también interesante, la nueva identidad, ¿verdad? Es otro tema que también se puede tocar, ¿verdad? Puede ser interesante también. Lo único que ahí, si ustedes se fijan, lo que hay que tratar de hacer es que los tres elementos estén contenidos dentro de lo que son los títulos. El objeto del problema, el espacio físico geográfico y el tiempo. Ahora, el que siempre está es el objeto del problema. Ese no debe de faltar nunca. Cualquiera de los otros dos no falta, pero ojo, puede estar literal o puede estar implícito. Literal es que esté detallado dentro del título. Implícito es que se sobreentiende que está contenido dentro de la perspectiva de lo que se está tocando como título, ¿verdad? Entonces, y la otra cosa que hoy lo hablé con los estudiantes de las 5 de la tarde, es que recuerde, puede un título tener los tres elementos, pero tiene que estar muy bien redactado, que sea entendible, que sea capaz de mostrar en esencia lo que se pretende estudiar. Entonces, hay que tratar de acomodar esas ideas, ¿verdad? Ahora, el cuarto, Josué. Corte Penal Internacional orientada a Honduras. Ok, ahora, ahí quieren ver algún caso en particular o solamente lo quieren estudiar desde el punto de vista descriptivo, como la Corte y en relación a nuestro país. Creo que sería más que todo algo descriptivo. Ok, puede servir como título, no hay problema, pero recuerden que tal vez no cabría escogerlo como título de grupo, porque recuerden que no desarrollaríamos todos los pasos del proceso de investigación científica, ¿verdad? Lo pueden dar como ejemplo de título, porque van a ver ustedes más adelante que dentro del proceso de investigación no todos los títulos o no todos los planteamientos de los problemas de investigación dan lugar, por ejemplo, a comprobar hipótesis. En algunas, como en ese caso, no se formulan hipótesis porque es meramente descriptivo. Eso lo vamos a estudiar en este parcial. Ustedes se van a fijar que está dentro de la literatura el tema de la hipótesis. Entonces, ahí ustedes se van a percatar a qué nos estamos refiriendo. Y el último, Josué. Es la política irregular en materia de nexos con el narcotráfico. Ese está interesante también, porque ahorita está de moda por este juicio que se está llevando a cabo actualmente en los Estados Unidos y que tiene que ver mucho con esta situación, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, ahorita están en tela de juicio muchos de los políticos que están precisamente en la actual elección, que de repente tienen, pues se está arrojando datos interesantes que, ojo, no es que sea cosa juzgada, ¿verdad? Pero solo con el simple hecho de estar mencionados es algo un poco delicado, ¿verdad? Entonces está interesante el tema, fíjense, lo podrían hacer desde esa perspectiva también. Pero miren, ahí yo les aconsejo, que escojan un título en el cual tengan información o insumo, ¿verdad? Entre más insumo e información se les va a hacer más fácil continuar en la siguiente etapa, ¿verdad? Bueno, está muy bien. Quiere decir de que de los 5 títulos, hay 4 títulos que están excelentes. Solamente hay uno que está por mejorarse, ¿verdad? Bueno, gracias, Josué.
¿Alguien más que nos quiera compartir algunos de sus títulos? Hola, buenas noches, abogado. Buenas noches, Franklin. Dígame. Voy a compartir tres. Tres tengo Sí, ahorita. sí, El dígame. primero es incidencia de la aplicación de la ley en la reducción del delito en Honduras en el último periodo de gobierno. Mm. El Repítamelo, segundo es, Franklin. Repítalo. Vamos a ir uno por uno. Sí. bueno, incidencia de la aplicación de la ley en la reducción del delito en Honduras en el último periodo de gobierno. Ok. Incidencia de la aplicación de la ley en el último En, el periodo. re- en la reducción del delito en Honduras. Ok. Entonces, ahí la única situación que podríamos mejorar, Franklin, es en cuanto a mencionar qué tipo de ley es, porque como es delito, recuerde que la única que trata los delitos y las penas es el derecho penal. Entonces, tal vez ahí lo único que habría que agregar es la ley penal, ¿ok? Está bien. Y ahí el resto está bien. El siguiente. Sí. Análisis de las causas y consecuencias de la violencia doméstica e intrafamiliar en Honduras en tiempos del COVID-19. Excelente. Ahí están los tres elementos y yo creo que la mayoría, pues, entendemos la afirmación tal como está, ¿verdad? Se les va a hacer fácil porque es un tema nuevo, aunque sea nuevo, perdón, pero hay información. Se puede recabar información. Ese puede ser un tema del que de repente lo pueden utilizar también. Y además de eso, se les hace más sencillo para hacer la pregunta de investigación y el objetivo de investigación. Van a ver que es más fácil cuando se plantea de esa forma. Ok, y el tercero, Franklin. Influencia de la tecnología en la impartición de justicia para la prevención, control y combate del delito en Honduras en los años 2019 al 2020. Bueno, influencia en la impartición de justicia, ¿verdad? Influencia de la tecnología. Influencia de la tecnología. En la impartición de justicia. Ok, pero mencionan en cuanto a impartir justicia a todas las áreas del derecho o solamente dentro de lo que es el derecho penal. Porque ahí le escuché algo del delito. Para la prevención, control y combate del delito. Ok. Bueno, no está tan sencillo el título. No está tan sencillo, pero fíjense que se podría estudiar, pienso yo. Está interesante, ¿verdad? Está interesante el título porque ahorita obtener datos es lo único complicado porque como es algo que se está generando, más bien, ¿por qué consideran el 2019, Franklin? Porque, bueno, no quise repetir el título de COVID-19 porque ya tenía uno, entonces por eso lo puse del 2019 y 2020, porque en ese lapso, en ese periodo de tiempo, la tecnología ha jugado un papel importante en cuanto a las diligencias que han hecho, bueno, las diferentes instituciones encargadas de impartir justicia en Honduras. ¿Sabe qué periodo creo que pueden modificarlo? Porque recuerde que hace poco salieron algunas reformas en cuanto a la aplicación del derecho informático dentro de la justicia. Entonces, creo que lo mejor, Franklin, es que lo pongan del año 2020 al 2021, porque ese es el periodo en que la ley ha surgido y está aplicándose también, porque ya hay algunos ejemplos que se están desarrollando en algunas áreas del derecho dentro de lo que es, por ejemplo, la justicia en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, tómenlo como 2020 y 2021. Si bien es cierto, es el periodo de pandemia, pero no lo repite. Sí, está bien, gracias. Vaya, pues.
Jafet, ¿me iba a decir algo, Jafet? Sí, sí, le quería compartir mis títulos. Bueno, los Ajá, títulos de mi... dígame, pues. Libertad de género, discriminación a las personas con discapacidad, derecho de las personas privadas de libertad, derecho de los pueblos y comunidades indígenas y la cesantía laboral. Ok, bueno, veamos uno por uno, Jafet. Veamos el primero. Libertad de género. Ok, bueno. Ahí lo que tendríamos que hacer, Jafet, para que lo pudiéramos estudiar dentro de esta perspectiva, Sí, porque si vemos la libertad de género, hay muchos trabajos a nivel internacional sobre la libertad de género, ¿verdad? Pero se estudia desde el punto de vista más que todo descriptivo. Al menos que usted de repente identifique algún problema dentro del ámbito jurídico-social de nuestro país en cuanto a la libertad de género. ¿Usted ha identificado algún problema que de repente se genere en ese espacio? no, abogado, aún no, por eso le comentaba los títulos para que usted me diera una Ok. asesoría. Bueno, entonces ahí lo que hay que hacer, Jafet, es que ahorita considérelos como temas de investigación. Lo que habría que hacer para redactar los títulos es, dentro de esos temas, identificar qué situaciones problemáticas se generan en cuanto a esas propuestas de temas, para así convertir ya el título no en algo meramente descriptivo, sino que en algo que de repente dé lugar a que se pueda desarrollar algún proceso de investigación científica. Entiendo, abogado, gracias. Ok, el segundo, Jafet. El segundo es discriminación a las personas con discapacidad. Ahí cambia ya la situación, Jafet, porque si se fija, estamos hablando ya de un problema como tal. Es la discriminación de las personas que tienen, bueno, si usted lo ve, Jafet, más bien últimamente, creo que ha cambiado el término de discapacidad. Ahora se llaman con capacidades especiales. Sí, tiene razón, tiene razón. Entonces hay que evaluar esa situación también, pero tal vez lo que pudieran hacer es enmarcarlo en algún espacio, en algún espacio dentro de lo que es la sociedad, porque puede ser la violación o discriminación de los derechos de este grupo de personas. Puede ser, por ejemplo, en la empresa privada, o puede ser en la sociedad hondureña en general. Abogado, yo soy del grupo de Jafet. Ajá, Y dígame, es Delma. que con lo que usted dijo se me ocurrió uno. Sí. Violación de los derechos laborales durante la pandemia del COVID. Sí, ese puede ser un título. Puede ser un título. Ahí está implícito el lugar y está implícito el periodo, pero está el objeto del problema. Entonces, no habría problema. Puede caber como un ejemplo de un título también. Gracias. Entonces, con el tema anterior de que ustedes me estaban planteando, tal vez podrían enfocarlo así. Análisis de la discriminación, de los derechos, de quiénes, Jafet, ya se me fue ahorita la idea, Las personas con discapacidad. Exacto, sí, entonces ahí puede ser, exacto, con las personas con capacidades especiales, ¿verdad? O, bueno, se puede usar el término también, no hay ningún inconveniente, en Honduras, ¿verdad? Y así de esa manera ya tienen un título que ubica los tres elementos que habíamos estado hablando. Sí, abogado. El otro título, estimado. El tercero es derecho de las personas privadas de libertad. Ok. Bueno, ahí también es meramente descriptivo, pero ustedes pueden analizarlo desde el punto de vista de
del tema anterior también, como el problema de violación a los derechos. Pero ojo, el problema es que muchas veces el problema que se presenta es sobre de repente realizar un estudio de que si realmente se dan las condiciones como para decir que los centros correccionales, las cárceles, como se les llama aquí en nuestro país, son centros que en realidad sirvan para reinsertar precisamente al delincuente o que sirvan precisamente para el objetivo para el cual están establecidos. Porque claro, hay personas que definitivamente no pueden reinsertarse, que son los que tienen sus penas máximas, ¿verdad? Pero realmente es ver si existe o no una condición en cuanto a lo que son los derechos de los privados de libertad. Sí, abogado, es que más que todo nosotros generalizamos los temas, todavía no hemos definido en realidad todo. Ok, pero ahora me entiende, Jafet, que hay que tratar de enfocarlo dentro de una situación que pueda generar algún problema dentro de ese ámbito del tema. Tendría que enfocarme más entonces en alguno de los temas. Puntualizarlo Porque más solo que es uno todo. Solo es uno que se va a llevar a cabo la investigación, ¿verdad? Sí, sí, al final recuerden que ustedes citan 5 al final de la actividad 1 y de ahí van a escoger uno que es para desarrollar la actividad número 2. Entonces sería uno de los 5 que citamos, o podemos crear otro. Exacto, que es el que van ustedes a utilizar para continuar con el trabajo de investigación. Ok, ahora sí estoy claro. Muchas gracias, abogado. Sí. ¿Y cuáles son los otros, Jafet? Me decía, este es el tercero, ¿verdad? Sí, espérame, ya le digo. Sí, era el tercero. El cuarto es Derecho de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Ese sería un tema interesante, fíjese, de repente lo pueden tocar. Busquen un tema, busquen un tópico dentro de los derechos de los indígenas, a ver qué podrían ustedes estudiar. Nos podríamos centrar en alguna región, ¿verdad? Especialmente. ¿Sí? Puede ser una región y al mismo tiempo ver alguna situación problemática de ese pueblo indígena puntualmente. Entiendo. Y el quinto sería cesantía laboral. Ah, ok. Bueno, ahí sí es bien, allí ustedes están hablando de un tema que nosotros llamamos en derecho un tema doctrinal, ¿ok? Un tema doctrinal. Entonces, no es que no se pueda desarrollar, porque puede ser hasta un tema de título de investigación en el ámbito jurídico. Lo único que en ese tipo de investigación ya ustedes no podrían formular hipótesis. Ahí solamente sería de que ustedes pudieran mencionar el tópico de la cesantía laboral dentro de la legislación de nuestro derecho, ¿verdad? Sí, abogado, sí. Sí. Si así ustedes lo quieren ver como una situación problemática, tendrían que enfocar algún problema dentro del mismo. Pero sí puede ser un tema tal como ustedes, perdón, puede ser un título tal como ustedes lo están planteando también. Lo único que sería solo para fines estrictamente académicos. Entiendo. Ok. Esos serían los 5. Ok. Bueno, sí. Veamos si hay algún otro grupo que de repente tiene para que lo veamos ya para finalizar la videoconferencia de hoy. ¿Alguien que, otro grupo? Abogado. Nosotros Dígame, también. sí, dígame, Lilian. Ok, yo le puedo compartir los 5 títulos que tenemos nosotros. Sí. Sin embargo, ya nosotros estamos en la segunda etapa, ya estamos, ya escogimos qué título vamos a ir trabajando y más bien a mí ya me gustaría más bien
avanzar en esa parte, porque yo tenía unas preguntas en relación a eso. Ajá. Mire, le voy a compartir los 5 títulos y le voy a decir el que estamos trabajando por último nosotros. Está bien. El primero es lentitud en la investigación de los femicidios en Honduras en los últimos 5 años. Ese es el número 1. Sí. El número 2 es causa de los homicidios de los defensores del medio ambiente en Honduras en los últimos 25 años. El tercero, corrupción en Honduras en los últimos años. El cuarto, que es el que vamos a trabajar nosotros, va a ser el análisis de la crisis que ha causado la aprobación de la ley de reelección en Honduras. Y el quinto es análisis de las extradiciones más relevantes en Honduras. Ok. Entonces, como nosotros vamos a trabajar con el análisis de la crisis que ha causado la aprobación de la ley de la reelección en Honduras. Yo he estado trabajando porque nosotros ya estamos en la segunda etapa de la tarea y yo pues hoy casualmente me fui a buscar unas columnas de opinión sobre ese tema y yo pues estoy queriendo que usted me ilustre. Ahí hace mención, bueno, yo estoy relacionando este tema con mi constitución. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la reelección. Entonces, yo lo primero que hice fue enfocarme en hacer un análisis en cuestión al artículo 374 y 375. Sí. Y después me voy a hacer también, aparte de un análisis de esos 2 artículos, me estoy yendo también a lo que es el artículo 2, siempre de la Constitución. Entonces, mi trabajo yo lo quiero hacer en base a lo que es lo que me dice mi Constitución y en base al tema que está haciendo, pero que quiero saber si mi pregunta está bien enfocada en colocando una pregunta sobre los pros y los contras de acuerdo al artículo 374 de nuestra Constitución. Esa es una de mis preguntas. Los pros y los contras. Correcto. Bueno, de los 5 títulos que mencionó, el único que miro más correcto es el primero, Lina. Entonces. Ajá, la lentitud en la investigación de los femicidios en Honduras. Exacto, sí, porque miro de que reúne los elementos y va enfocado estrictamente dentro de lo que nosotros estamos puntualizando. El segundo título que me dijo, ¿cuál era? Disculpe. Causa de los homicidios de los defensores del medio ambiente en Honduras en los últimos 25 años. Bueno, ahí le agregaría que ustedes hicieran un estudio de las causas y consecuencias. Agréguele esa parte para que cubra al final lo que ustedes pretenden con la investigación. Para completarlo, ¿ok? Ok, sí. Ahí ya con eso, ya el título está bien, ¿verdad? Porque a veces si nos quedamos en las causas, al final no vamos a explicar los efectos, ¿sí? Correcto. Entonces, hable de ambos elementos y que van a hacer un estudio o un análisis como ustedes mejor lo establezcan, ¿verdad? O pueden decir investigación de las causas y consecuencias, ¿verdad? De las muertes de los defensores del medio ambiente en Honduras. Está bien. Ahí el segundo título está bien. El tercero. Corrupción en Honduras en los últimos años. Ok, ahí sí es un tema bastante amplio. Yo ahí les agregaría una cosa. Busquen o definan un tema, un título que vaya orientado a un elemento de la corrupción. Dígame cuántos escándalos no han habido en estos últimos años. Seguro Social, Alcaldía Municipal, etcétera, etcétera. El que están ahorita, el caso Caja Chica de la Dama. Pandora. Exacto, también, sí. Entonces, yo ahí les recomendaría que se enfocaran en uno de esos aspectos para hacerlo más puntual y así cumplir ese requisito en cuanto al objeto, en cuanto a definir el espacio-tiempo y lo que es el espacio físico-geográfico.
para que así quede mejor redactado, porque hablar de la corrupción es como el tema que yo les decía. Vamos a hablar de la pobreza. Uy, vaya, yo nací y somos pobres. Nacieron ustedes, somos pobres. Lo único que pasa, lo que falta, digamos, que de repente, bueno, ojo, no el término literal, ¿verdad? En el sentido propio de la palabra, pero me refiero al ambiente social que vive nuestro país, la pobreza. Lo que pasa es que la crisis evoluciona de diferentes formas. A eso me refiero. Entonces, por eso es importante investigar uno de esos espacios para ver qué consecuencias tiene en relación, por ejemplo, al tema de impunidad. Ok. Bueno, el cuarto, Lilian. Análisis de la crisis que ha causado la aprobación de la ley de reelección en Honduras. Ok, recuerde que la reelección en sí no es una ley especial, entonces ahí ustedes lo que pueden hablar es en cuanto a la reelección en la Constitución de Honduras. Ahí sí, ¿verdad? Ahí solamente tienen que corregir esa parte y ahí lo demás está bien. Ok. ¿Y el último? Y el último es análisis de las extradiciones más relevantes en Honduras. Bueno, ahí tal vez ustedes, ¿en qué se van a enfocar exactamente en cuanto a las extradiciones? Fíjese que yo ayer estaba leyendo sobre extradiciones. A mí se me ocurría con la clase, con lo que usted nos ilustraba ayer, de repente es hacer un mapa y ubicarnos en las zonas donde ha estado ubicado o la gente donde se ha concentrado, de donde han sido más personas extraditadas y causantes. Por ejemplo, yo digo, si nos vamos al lado del Atlántico, que es donde tienen mayor acceso para lo que es vaya, vamos a hablar del tráfico de drogas. Entra más por el Atlántico. Entonces, una persona de que es de aquí, del centro de Tegucigalpa, tiene que trasladarse a la zona ya para poder controlar su negocio. ¿Va? En este caso estamos hablando de lo que es la droga. Entonces, yo me estaba enfocando en esa parte, digo yo, hacer como un mapa, ubicar la zona, los puntos estratégicos donde puedan funcionar, los puntos ciegos de repente, los medios que utilizan. Todo eso ayer me estaba enfocando cuando usted estaba dando ideas en la clase y dije yo, de repente en esto de las extradiciones, yo puedo decir, de Colón han extraditado tantas personas o de Tegucigalpa, que han sido originarios de Tegucigalpa y se han ido a hacer su vida a Ceiba, han extraditado tanto. De repente yo tenía una idea ya, como le digo, nosotros nos enfocamos en trabajar en lo que es la reelección, pero esto, pues como es de moda ahorita, las extradiciones también me llamaba la atención. Bueno, ahí tal vez, Lilian, sí de repente la investigación sería solamente descriptiva, así como le estaba hablando a Jafet en cuanto al tema de extradición, porque si usted se fija, no se enfoca estrictamente en el problema, sino que se enfoca en un tema que de repente se puede desarrollar ampliamente, pero a manera más que todo desde el punto de vista jurídico, vaya, el análisis, por ejemplo, de la ley de extradición, que podría No ser sería el caso. preventivo, ya no Sí. sería un enfoque preventivo, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, ahí yo les recomendaría que continuaran con el tema de reelección, porque ese tema sí tiene bastante tela que cortar, o sea, hay bastantes insumos. En ese nos enfocamos para ya la segunda etapa, para ya nosotros hacer Ok. las preguntas. Y en Bueno, ese estamos entonces, trabajando. solamente habría que hacer el cambio que yo les sugerí para que aquí así quede en el título y así les sea más fácil poder redactar la pregunta. Muy bien, voy a ponerme en contacto con mis compañeros de grupo, que no sé si estarán en la clase ahorita, para que podamos hacer las correcciones respectivas. Ok, excelente. Cassandra, ¿me Gracias, iba a abogado. decir algo? ¿Cassandra? Sí, licenciado, sobre Ajá, los dígame. arreglos de los temas. El Ajá, primero dígame. sería el análisis de la violación de los derechos humanos de defensores en Honduras entre 2015 a 2018. ¿Está bien? Excelente.
El segundo sería decadencia de la libre expresión hacia los medios de comunicación en Honduras en los últimos 3 años. Muy bien. El tercero sería estudios sobre la implementación a los acuerdos generados de la reforma agraria en los agricultores y en la implementación del mismo con respecto al acuerdo de 1961. Ah, fíjese que este tema lo vimos creo que quién fue que me lo mandó. Fíjese que hoy sí ya le entiendo el tema y está muy bien, aunque sería más meramente histórico, ¿verdad, Cassandra? Pero está bien. ¿El otro? El cuarto sería análisis sobre la pérdida de credibilidad de la Policía Nacional de Honduras y el progreso que ha tenido la depuración policial en los últimos 8 años. Está excelente. El último sería... Tal vez ahí el único cambio es que pudieran hacerlo desde la perspectiva de decir de un análisis en cuanto a lo que es la depuración policial en Honduras en los últimos años, ¿verdad? Si fuera más general. Pero ahí se están enfocando efectivamente dentro del periodo en el cual se ha hecho precisamente dicho proceso. Está bien. Okay. ¿Y el último? El último sería análisis de los beneficios obtenidos de la gestión de la MAXI en combate en contra de la corrupción en Honduras desde su fundación en 2016 hasta su disolución en el 2020. Está muy bien. Como que me cacharon la idea. Fíjense que a las 5 exactamente discutimos ese tema porque me los mandaron por WhatsApp. Entonces, está muy bien. Así como están redactados, están excelentes los temas, ¿verdad? Los felicito. Muy bien, gracias, licenciado. Vaya, pues. Licenciado. Dígame, Lizzy. Los títulos de nosotros, el número 1 es examinar la actitud de los tribunales como se demuestra en las sentencias pertinentes hacia los aspectos que propugnan fines políticos. Ese es el número 1. El número 2. Repítamelo, Lizzy, repítamelo, porfa. Examinar la actitud de los tribunales como se demuestra en las sentencias pertinentes hacia los aspectos que propugnan fines políticos. Ok, o sea que van a analizar las sentencias que tienen relación a ese tipo de hechos que están relacionados a aspectos meramente políticos. Sí. Ok, ahí solamente habría que quitar, hay un término ahí que de repente no cabe. Creo propugnan. Que... Sí, pero vuélvamelo a leer seguido otra vez porque se me fue la idea. Examinar la actitud de los tribunales, como se demuestra en las sentencias pertinentes hacia los aspectos que propugnan fines políticos. No, está bien, no hay problema. Hoy sí ya entiendo la idea. El segundo, Lizzy. El segundo es discutir la respuesta de la ley a los efectos de violencia doméstica en las víctimas masculinas. Bueno, no me quiero reír de eso, ¿verdad? Ya me reí, pero bueno, no, pero el tema es interesante porque es algo que se puede generar en nuestra sociedad. Sí, porque recuerden que la violencia en este caso también se puede presentar en el otro sentido, aunque más común hacia la mujer, ¿verdad? Tal vez no tanto discutir, póngalo ahí como de repente una evaluación, pongan algo así como una evaluación o un análisis, podrían decir, en cuanto a esa perspectiva, ¿verdad? Ajá. Ok, el otro... El tercero es análisis de la violencia intrafamiliar. El tercero, análisis de violencia intrafamiliar. Ok, sí. Ahí sería bueno que lo pusieran aquí en Honduras, ¿verdad? Ok, sí. El cuarto, análisis de los regímenes de los documentos electrónicos. ¿Análisis cómo? ¿De los? De los regímenes documentos electrónicos.
ahí tal vez sería bueno que investigara muy bien esa parte para hablar si es propiamente de lo que son los documentos electrónicos o hablarlo desde el punto de vista de la perspectiva del derecho aplicado precisamente a lo que es la parte tecnológica. Ahí tal vez lo pudieran mejorar. Esa es la única observación en ese título. Vean de qué manera lo pueden mejorar. Ajá. Ok, y el número 5, emancipación por matrimonio. Ok. Así como le había comentado a otros dos grupos, es un tema doctrinal, ¿verdad? Se puede tocar, se puede llevar a cabo, pero para efectos de lo que vamos a llevar dentro del transcurso de la segunda unidad y parte del tercero, ¿verdad? Sí habría que puntualizarlo, ¿verdad? Pero no, está bien, desde el punto de vista, porque pueden hacer un análisis de la emancipación, digamos, o del derecho a la emancipación en la legislación hondureña, algo así, como para poder tratarlo, pero no les recomiendo usarlo ahorita porque recuerden de que vamos a desarrollar un proceso en donde tiene que haber un contraste de variables y ahí no las hay, ¿verdad? Sí. Bueno, ok. Bueno, no, yo sé que quieren participar más, pero ya llegamos a la hora. Está Kenia también levantando la mano y también el compañero de 3 puntos suspensivos, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? No, a menos que sea alguna consulta general que de repente podamos abordar antes que nos desconectemos. Abogado, solo una consulta. ¿Se lo podemos enviar los 5 títulos por medio de WhatsApp para que los analice? Sí, no hay problema. Está bien. Ok. Sí, entonces yo se lo estaría enviando a usted. Yo también, vaya pues, así. WhatsApp. Vaya pues, sí, envíenlos para que así puntualicemos en esa parte, ¿verdad? Ok. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces nos conectamos la próxima semana. Ahí estén pendientes este fin de semana a ver con el aspecto de las actividades pendientes que tenemos y sus notas. Y si Dios lo permite, yo el lunes les pongo qué días nos vamos a conectar, ¿verdad? Y cualquier cosa, estamos ahí con el WhatsApp, ¿verdad? Así que feliz noche, ¿verdad? Cuídense y feliz fin de semana. Buenas noches. Ok, licenciado, gracias. Feliz noche. Hasta luego. A todos.